Poco se van sumando, pero si quieren, así no esperamos. Vamos comenzando. Bueno, damos la bienvenida. Hoy se inaugura el ciclo de charlas de la UPA 6, que va a ir hablando, bueno, de diferentes cuestiones que tiene que ver con nuestro trabajo. Ahí subí el volumen, disculpen. Estos encuentros son quincenales, siempre se van a hacer acá por esta plataforma y con el mismo enlace. Y bueno, va a estar publicado la temática de cada encuentro en el Instagram de la región sanitaria y en nuestras redes, que nos encuentran como UPA 6 Los Hornos. Así que ahí se va a ir informando de cada encuentro. El objetivo de hoy es dar a conocer la experiencia que venimos haciendo en torno al trabajo grupal. Entonces, en una primera parte se va a abordar el pensar el porqué y el para qué de los dispositivos grupales. Luego, cada equipo, porque hay varios equipos que van a estar presentándose hoy, van a contar su experiencia, ¿sí? Y bueno, va a haber también un espacio para preguntas, cosas que queramos agregar o comentar para poder dialogar entre todos. La idea, un poco, ¿no? Esto de nuestra concepción de salud y nuestra visión, digamos, ¿no? De compromiso por el derecho a la salud nos ha impulsado en este tiempo a tratar de, digamos, a cuestionar, ¿no? Aquellas prácticas que se inscriben dentro de lo que se conoce como el modelo médico hegemónico. Así que, en ese sentido, digamos, está esta cuestión de pensar los dispositivos grupales para ir abordando la atención en salud, saliendo, digamos, de algunas de esas lógicas en las que pareciera siempre estar inscrito. Así que, bueno, para comenzar, tenemos a Florencia, que va a decir algunas palabras. Así que, Florencia Urruti, es psicóloga, bienvenida. Bueno, buenas, gracias, Ro. Como dijo Ross, yo soy Flor, soy del equipo de salud mental. Y un poco lo que me invitó Ro a plantear, digamos, y fuimos charlando en el equipo de IBE, que es uno de los equipos del que formo parte, es pensar un poco el para qué de los dispositivos grupales. Lo pensaba comentar, digamos, desde la experiencia que fuimos haciendo, no tanto de bases más teóricas y demás, para eso están los libros, pero un poco compartir, digamos, que al menos la mirada del equipo que intentamos construir parte de pensar el sistema como patriarcal, capitalista, cisexista, heteronormado, eurocéntrico y racista, como algunas de las determinaciones, digamos, y de las condiciones que hacen a los procesos de salud y enfermedad de las poblaciones y también de nosotros que nos atraviesan todas estas cuestiones. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar, digamos, que todo síntoma o todo pedido de ayuda, pensándolo en un sentido amplio, digamos, un síntoma como algo que marca un desajuste, digamos, no como psicologizado, digamos. Es una experiencia ambigua porque, digamos, como en ese desajuste conviven como una fuerza, digamos, de revolución a esas opresiones del sistema, pero también un deseo de sumisión a la normalidad. Y eso hace pensar, digamos, que lo que no encaja siempre primero está visto desde el punto de vista, desde la normalidad. Entonces eso nos arma como una pregunta ahí como equipo re ética y re zarpada, como de todos los días, de pensar
los lugares de poder también que ocupamos como parte de estar en una institución, digamos, y de ser parte de salud, el sector salud. Y en función de eso, como pensar qué hacemos con lo que no encaja, ¿no? Como un chico que a veces estamos en un taller con él, que se llama Emiliano Exposto, siempre nos dice, ¿no? Como, bueno, ¿qué nos dicen esos síntomas acerca del orden social? Como poder pensarlo un poco desde ahí también, y qué estrategias nos damos como para intervenir sobre eso desde los equipos que formamos parte. Desde ahí, digamos, podemos pensar a lo grupal como una estrategia para colectivizar las demandas que si no aparecen muchas veces privatizadas, individualizadas, recortadas, encarnadas en cuerpos individuales y consecuentemente con todo esto despolitizadas, digamos, como que se pierde la dimensión política de los malestares en esos puntos. Y lo grupal en este caso, digamos, nos sirve para intervenir en la fragmentación del orden social, que está de base, ¿no? Como por todo esto que antes, como venía diciendo. En este punto muchas veces lo grupal aparece como un espacio de reparación de ese lazo social fragmentado, de esas relaciones sociales como en tensión y en conflicto. Y muchas veces, digamos, por ejemplo en IBE, que ya le van a contar más mis compas, específicamente en IBE, pero al menos en ese espacio, lo grupal, o sea, desde la experiencia que hemos hecho en pensar cómo intervenir digamos, la clandestinidad que produce muchas veces cómo es vivido el aborto, digamos, en esta sociedad, y todo el sufrimiento y el riesgo que eso produce en las personas con capacidad gestante que no quieren maternar. En ese punto lo grupal como que interviene directamente sobre la clandestinidad y es como muy potente, o sea, y muy visible de verlo cuando estamos ahí formando parte de la coordinación de esos espacios, digamos. También nos ayuda a sacar del closet como todo lo que es el tabú de la sexualidad, que se vive siempre de una forma como puertas para adentro, y poner como ahí en tensión, en cuestionamiento, en reflexión, en relación, formas en las que se espera, digamos, que las mujeres o personas gestantes se desenvuelvan. Todo esto se puede problematizar en un espacio grupal que digamos que, o sea, no para ponerlo, porque tratamos de no pensarlo así, ¿no? Como excluyente lo grupal del individual, pero muchas veces tiene un efecto como muy potente en las personas que están ahí, escucharse en el relato de lesotres y escuchar a lesotres para pensar, como para volver a lo que a cada una le pasa de una forma como muy singular y diferente. En ese punto también, digamos, pensamos que algo de eso que se arma en el grupo está muy bueno porque también nos excede a nosotros como equipo y nos permite hacer que algo de todo esto pueda como existir también sin necesariamente la presencia de un equipo de salud, que es como un horizonte en lo que nos trabajamos, ¿no? Como que los procesos, salirnos de esos lugares como prioritarios de los procesos de salud y empezar a pensar la salud como estrategias de cuidado que se dan en distintos espacios, no necesariamente en una institución. También algo que está muy bueno y que nos ayuda como a intervenir algo de la normalidad es cuando armamos grupo, muchas veces se dan situaciones en común, digo, por lo general para agrupar siempre también se busca armar como un común, pero también lo heterogéneo, digamos, ahí en esos espacios grupales puede como hacerse existir también, que muchas veces es ¿no? Como todo se lee en nuestra sociedad de forma binaria, o esto, blanco o negro.
algo de permitir como que lo heterogéneo y lo común tengan lugar en esos espacios, nada, es muy potente por lo que arma, digamos, por las redes que se arman. Y bueno, en IBE, como siempre decimos, lo grupal ha sido como una puerta de entrada también a trabajar otras problemáticas, ¿no? Como las violencias cotidianas, como como cómo recaen las tareas de cuidado en los cuerpos feminizados, cómo se piensa y se vive la sexualidad, quiénes se hacen responsables de los cuidados, bueno, y demás, de los cuidados de los cuerpos, ¿no? Y demás cuestiones que nada, siempre como que nos amplifica un montón pensarlo de manera grupal, como equipo, y lo vemos en las personas también. Bueno, nada, esto había pensado para compartir, no sé si paso la palabra. Buenísimo, Flor, gracias. Bueno, ahora van a empezar a comentar los diferentes equipos su experiencia. Primero van a hablar de la consejería en infecciones de transmisión sexual. Así que, bueno, se van presentando. Les doy la palabra. Bueno, si quieren, arranco presentándome. Hay otros compañeros y compañeras. Yo soy Jessica Bonifacio, soy médica generalista de la UPA y parte del dispositivo de infecciones de transmisión sexual. Hola, acá Facundo Vinda, también parte del dispositivo, en el área de comunicación y en otras cosas más que nos solemos cruzar. Vane, que está por ahí, Vanessa Bender, también forma parte del dispositivo. Noé, también médica generalista. Y Jessy, ¿quién más? Bueno, y varios compañeros que nos acompañan siempre en las jornadas, ¿no? Que se han ido sumando. Sí, si quieren, arrancamos tratando de contar un poco y sintéticamente cómo funciona el dispositivo. Facu, vamos ahí aportando. Dale. Nada, la realidad es que, bueno, un poco también la pandemia ha transformado y limitado un poco todo lo que teníamos pensado también para este dispositivo, pero bueno, estamos en camino de poder darle también mucho más lugar fuera de la UPA. Hoy en concreto, el dispositivo en la UPA funciona los miércoles entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Simplemente a demanda, por orden de llegada y de manera grupal, se recibe a las personas que están interesadas en hacerse un testeo rápido de VIH, de VDRL, que sería para sífilis, y de hepatitis C. Y también venimos dándole espacio a este dispositivo en las postas sanitarias o en las distintas jornadas que se vienen organizando en el territorio, en distintas zonas de los hornos, que realmente son oportunidades muy copadas para poder mostrar lo que hacemos y para también darle como una masividad a lo que hacemos en el dispositivo. Realmente, bueno, tenemos como la proyección de poder también llevar estos testeos a los centros de salud y a otras instituciones también de los hornos, más allá de las jornadas o de las postas sanitarias que vamos organizando, pero bueno, en eso estamos y también con idea de poder capacitar a promotores y promotoras de salud y referentes barriales en torno a esta temática. La realidad es que, bueno, viene como instalándose el dispositivo un poco por el boca en boca, un poco porque en la sala de espera hay carteles y la gente ahí empieza un poco a preguntar qué onda, y damos el espacio a que se acerquen personas de cualquier edad, hombres, mujeres, digo, espacio también para la comunidad
de diversidad y bueno, esperamos que también se genere como una ronda donde todas las personas puedan contar un poco cómo se enteran del dispositivo, por qué se acercaron y la idea es proponer una charla donde podamos ir compartiendo la información que conocemos o a través de, digo, de distintas experiencias que se van compartiendo, es como empezamos a trabajar un poco lo de la información que se necesita para la prevención y también tratamos de encontrarle la vuelta para desarmar y de construir un montón de mitos que hay alrededor de las infecciones de transmisión sexual. La realidad que esta es una temática de la que se viene hablando mucho a lo largo de los años, que se viene avanzando un montón, pero que todavía sigue estando como en la lista de los temas tabú, ¿no? Porque las infecciones de transmisión sexual tienen como una carga social negativa muy importante, hay un estigma muy fuerte que marca a las personas que tienen cualquier tipo de infección de transmisión sexual y más aún si es VIH, ¿no? Entonces, está bueno también, digo, romper un poco con eso y inevitablemente, como un poco también decía Flor, esto se relaciona mucho con lo que tiene que ver con la sexualidad y este también sigue siendo todavía un tema tabú en nuestra sociedad, en nuestra cultura y en este sistema. Entonces también es un poco desde ahí que intentamos esto, desmitificar un montón de ideas en torno a ciertas prácticas sexuales, ¿no? O a ciertas prácticas no cuidadas o de riesgo. Intentamos mucho hablar de esto de prácticas de cuidado y no de exposición o de riesgo justamente, sino como para plantearlo desde el lugar del cuidado y de la prevención, para poder también, digo, disfrutar y vivir con placer nuestra sexualidad integral que tanto nos trasciende y es, digo, tan transversal a nuestro cotidiano. Y bueno, y es un poco desde ahí que invitamos a las personas a poder testearse como una primer medida, como una oportunidad. Muchas veces a partir de ahí se generan charlas, se generan oportunidades para acceder a un control integral de salud, bueno, y se va un poco vehiculizando la situación del grupo para la necesidad que traiga cada uno, ¿no? Yo me quedaba un poco con una de las cosas que dijo Flor, que tienen que ver con esta cuestión de la responsabilidad de los cuidados de los cuerpos, porque lo que nosotros notamos, por lo menos en el dispositivo, es que la gran mayoría de las personas que se acercan son mujeres, personas que se perciben como mujeres y personas trans, y en muchísimo menor medida varones, ¿sí? Y a partir de las prácticas que ellos cuentan, a partir de qué sucedió o cuáles son los miedos que las llevan a hacerse un testeo, muchas veces están atravesadas por relaciones de poder en las prácticas afectivas, ¿no? Con el no ponerse preservativo, con engañar y, digamos, o ocultar ciertas prácticas que tuvieron con otras personas. Y bueno, nosotros solemos tener una charlita previa donde hablamos un poco de cuidados y muchas veces ahí se disparan cosas, pero muchas veces también se disparan cosas después de que el resultado, por ejemplo, daño reactivo, después de que la persona descomprime porque se da cuenta de que bueno, no sufrió ningún tipo de infección, ahí empiezan a acotar un poco más personalmente, porque además es un momento individual, el momento de la charla es un momento colectivo donde hablamos entre todos de los cuidados que hay que tener, pero después como las pruebas, ¿no? El testeo se hace persona a persona y los resultados se entregan de manera individual, a veces es un momento en el que salen cosas más íntimas, pero que a nosotros nos sirve también para entender las prácticas y las realidades, las prácticas afectivas de nuestra comunidad, ¿no? Para comprender un poquitito más eso y creo que nos lleva por ahí a pensar los dispositivos siempre puertas afuera de una manera un poco más precisa, ¿no? A preguntarnos qué está fallando o de qué manera podemos nosotros ampliar esto a que no sea solamente testear, sino complementarnos con lo que hacen las compañeras y los compañeros de los demás dispositivos para ir apoyando, ¿no? Con la pata de la ronda de mujeres o con alguna otra de las que está funcionando en la UPA para poder articular, ¿no? Que es lo que buscamos y dar respuesta. Sí, y un poco sumando a lo que dice Facu, creo que justamente el tema que nos convoca hoy, que es como lo de la experiencia de lo grupal, creo que el dispositivo a la hora de ya plantearse desde un inicio de manera colectiva ayuda un poco a esto, como a
a colectivizar, a socializar, a sacar para afuera todo lo que implica, ¿no? La sexualidad y las infecciones de transmisión sexual, y de repente se generan rondas súper heterogéneas con mujeres, con hombres, con pibes, con pibas, de distintas edades, con distintas trayectorias, donde también se deja en evidencia que para esto no hay edad, no hay una orientación sexual, digamos, que esto, digo, es algo que nos atraviesa a todos, y me parece que el simple reflejo ya de cómo se arma la ronda en lo grupal ayuda como a empezar a plantear algunos de los objetivos que tenemos con el dispositivo. Y en esto de que hay mucho mito y mucho tabú, el tema de poder hacerlo grupal creo que ayuda también como a empezar a sacar de lo raro, de lo oculto, de lo tenso, estas cuestiones, para empezar a hablarlas como más livianamente, a poder compartirlas, a poder sacarlo del mundo de lo privado, ¿no? Y entendiendo que se trata de una cuestión más de la salud pública, que se trata de una de las tantas cosas que tenemos que seguir laburando para prevenir y para promover la salud. Entonces, digo, tiene muchísimos beneficios también lo grupal, particularmente en esta temática, y creo que eso también hace que el dispositivo sea muy rico, ¿no? Y que inevitablemente se relaciona con un montón de otros espacios también. Es como una cadena y eso creo que está bueno. Bueno, muchas gracias. Si quieren hacer cualquier consulta o agregar algo, pueden hacerlo. Ahora a continuación, vamos a continuar con Activate. Creo que Emi, no sé si alguna más van a hablar, pero bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, nosotros somos un grupo que se llama Activate. Esta idea se originó, si no mal recuerdo, apenas antes del tema de la pandemia. Es un grupo formado por médicas generalistas, trabajadoras sociales, profesores de educación física, y me olvido alguno más, no me acuerdo. Bueno, lo que formamos, por ejemplo, y Melina, por eso iba a decir, estamos con Melina, nutricionista, Ana Fontanari, médica generalista, Norma Garrido, trabajadora social, Noelia, médica generalista, Pancho y yo, si no me olvido de alguien. ¿Sí? Bueno. Este grupo nosotros está orientado a la ayuda de generar hábitos saludables a todas aquellas personas que tienen un tipo de enfermedad crónica no transmisible, como por ejemplo hipertensión, diabetes o gente con sobrepeso. La idea del grupo es, lo primero que hacemos son talleres. El primer taller se trata de reclutar a la gente para conocerlos a cada uno, de dónde vienen, cómo vienen, qué es lo que sienten, qué es lo que esperan, con lo que nosotros vamos a trabajar. Obviamente, para eso trabajamos en equipo, se hace un chequeo médico, se hace un chequeo y un balance nutricional, y nosotros desde el grupo de la actividad física, obviamente, tenemos que saber si hace cuánto que no hacen actividad física, qué es lo que vienen comiendo, cómo es su vida cotidiana, y obviamente no solamente en función del enfoque con las enfermedades, sino el hábitat donde viven y cómo viven. Y bueno, porque ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Las experiencias nos dicen que en nuestro grupo han empezado, por ejemplo, algunas personas, ¿no? Y después esas personas que quieren, que están dentro de una familia, ¿no? Esas personas que quieren mejorar, que quieren cambiar
el hábito del sedentarismo, el hábito de que no tengo ganas, o que nosotros desde nuestro lugar tratamos de darle esa fuerza, esa voluntad para llevar hacia adelante, como viven en un ambiente familiar ya con cierta programación de no querer cambiar, empieza más o menos el tema del choque y del roce entre la familia, cosa que nos ha pasado con gente que ha querido mejorar, y bueno, como se ve in situ a los viejos patrones de cómo se vivía antes, es medio difícil y hay una confrontación a nivel familiar. Nosotros todo eso lo tenemos en cuenta porque nosotros no tomamos a las personas desde un lugar si están con sobrepeso, si tienen hipertensión o si tienen diabetes, sino queremos saber cuál fue la causa que llevó a que ellos vengan con este tipo de factores, ¿no? Por lo tanto, siempre hacemos un análisis, un conocimiento entre todos y evaluamos cómo vienen sus antecedentes de vida cotidiana. Y aparte, el objetivo del grupo, nosotros tenemos talleres, que los talleres, aparte de hacer esta evaluación cada 15 días, para ver cómo están, qué dudas tienen para preguntarnos o qué es lo que necesitan, más allá de que las dudas siempre surgen todas las semanas, porque les cuento cómo funcionamos. Nosotros, con Pancho, que somos de educación física, les damos 2 veces por semana actividad física en una plaza, ¿no? Ellos vienen, antes se les hace un previo chequeo de cómo está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la presión de oxígeno. Eso lo lleva a cabo siempre las médicas generalistas. La nutricionista Melina también, a veces que va con una balanza, depende si llueve, si no llueve, porque nosotros no tenemos un lugar físico, pero bueno, siempre está la voluntad y la intención de conseguir un lugar, así no se corta el principio de continuidad de la actividad física, ¿no? Siempre tratamos, obviamente, de medir los parámetros como están fisiológicos para saber después qué estímulos y cómo poder predisponer la mejor adecuada actividad física a cada uno de ellos. No nos olvidemos que como viene gente con factores de riesgo, nosotros los profes tenemos que tener muy bien en cuenta los síntomas que acarrean cada vez que hacen una actividad física, porque bueno, hay veces que solamente con una caminata o solamente con subir y bajar un banco en una plaza ya demuestran cierto grado de agotamiento, ¿no? Bueno, por otro lado, cada 15 días, de esto lo que nosotros hacemos es tratar de que se vayan generando el nuevo hábito, las nuevas herramientas, que ellos no solamente dependen de nosotros, que vengan a ver qué dice el profe, sino lo que nosotros como grupo intentamos brindarles un conocimiento para que ellos sean conscientes de dónde viene el problema y cómo ellos lo pueden sobrellevar sin depender de nosotros. O sea, el enfoque total de este grupo es brindarles esa ayuda, que ellos conozcan desde el lado de la nutrición, que si está Meli acá en línea, ella podría brindar bien qué es lo que hace. Pero bueno, tenemos un grupo de WhatsApp donde ellos se comprometen a mandar los platos de comida que se preparan en función de lo que la nutricionista Melina hoy en este momento les da, y esa voluntad de querer siempre demostrar qué es lo que están comiendo, y es como una demostración de que están en el camino para generar un cambio, para generar un hábito, es una muy buena manera para que ellos no dejen o no se pierdan o no caigan en la tentación de comer cualquier cosa y siempre estén controlados, compartiendo con nosotros en un grupo de WhatsApp qué es lo que comen. Así como también en la parte y el rol de la actividad física, ellos siempre predisponen o nos cuentan o siempre tienen alguna pregunta, porque hay gente que no conoce de actividad física, no conoce de comida, no conoce de nada. O sea,
están dentro de un sedentarismo y de un ritmo de vida que llegan a tener hipertensión arterial, bueno, todos los factores de riesgo. No sé si alguno de mi equipo está en línea para poder aportar y no hablar siempre, sino yo sigo hablando. No hay ningún problema. Emi, sí, estoy acá también. Hola, ¿cómo estás? Ani. Hola, Meli. ¿Cómo están? Bien. Bueno, me sumo un poquito a lo que decía Emi, el tema de la evaluación nutricional se hace, primero era cada 15 días, ahora es como que se entusiasman también y es de forma semanal. Igual es más terapia. Vienen a pesarse con la excusa de ver cómo están y contarme todo lo que no hicieron o todo lo que no pudieron hacer durante la semana, que está bueno porque los escuchamos. Digo, es un poco terapia porque ellos se abren un montón y me cuentan cosas por ahí personales, pero bueno, hablamos también de la alimentación. Así que bueno, ahora la evaluación nutricional es semanal. Y después, como dijo Emi, tenemos un grupo de WhatsApp en donde yo me cansé de pedirles que me trajeran por escrito un registro de alimentación semanal. Y bueno, no, la verdad que no hubo mucha aceptación, entonces la idea era empezar a bajar fotos al grupo de lo que comen. Todas sus comidas se vuelcan al grupo, y bueno, y ahí surgieron un montón de cosas nuevas, como recetas, como incluir un vegetal por semana, sobre todo de estación, y empezar a ver qué recetas podíamos hacer con esos vegetales. Y ellos se enganchan, la verdad que es un grupo re lindo, son todos mayores, son todos grandes, así que... no sé, la verdad es que yo estoy recontenta con el grupo, con el equipo también. La verdad es que es una re linda experiencia. No sé, Ani, si querés agregar algo. No, lo que yo quería agregar era un poco trayendo lo que había comentado Flor al principio de la charla, es un poco el funcionamiento del grupo, ¿no? Que hoy en día mucho de lo que circula en el grupo es lo que se va generando entre ellos, entre los mismos participantes, que es súper enriquecedor también, ¿no? Entonces, hasta dónde nosotros es necesaria la intervención y hasta dónde hay un montón de cosas que se generan en esa grupalidad que funciona bien y funciona solo, digamos. Obviamente que después están las consultas individuales y también están los talleres grupales que acompañan, en los cuales se puede acompañar o hacer un seguimiento en persona. Y nada, bueno, el grupo de WhatsApp fue una herramienta que surgió en pandemia, ¿no? Fue todo este periodo, la mayor parte del periodo que funciona Activate fue en pandemia y como comentaba Jessy con ITS, digamos, es repensar estrategias continuamente y también sin perder de vista las prácticas de cuidado que son necesarias y más que nada nosotros trabajando en salud que tenemos que conservarlas y promoverlas. Pero bueno, se fue dando y por suerte se pudo ir sosteniendo. Y bueno, en los momentos de aislamiento, en los cuales no era posible poder encontrarnos, el grupo de WhatsApp fue un medio también para poder estar mandando videitos, mandar recetas y poder estar ahí acompañando a las personas en esos periodos, en esos momentos también. Eso quería agregar. Bueno, gracias a todo el equipo. A continuación va a hablar Jessica Polero, que está bueno en el taller de métodos anticonceptivos y los grupos de perinatal. Hola, ¿cómo va? Bueno, son dos grupos en realidad distintos, que es métodos anticonceptivos y perinatal, así que aprovecho que estoy con Pato, que es el pediatra, y vamos a arrancar con lo que son perinatal. Bueno, se le ve un pedacito nada más, pero está acá. Bueno, con perinato arrancamos a principios del 2020, ¿no? Febrero del 2020, bueno, se va.
febrero de 2020 con la idea de hacer grupos de embarazadas divididas en mes de parto, ¿sí? Y en cada grupo íbamos a tocar distintos temas divididos en 10 encuentros, que cada uno de esos encuentros iba a estar acompañado del control prenatal de cada mujer. Entonces, perdón, les estaba diciendo, se me fue. Teníamos distintos temas en cada uno de los encuentros, y en cada encuentro teníamos el control prenatal de cada mujer. Los temas eran bastante variados, y el equipo era interdisciplinario. Teníamos, por ejemplo, a Iona, que es ecografista, pediatría, bueno, estaba Meli, que es nutri, generalistas, psicólogas, trabajadoras sociales. Es un grupo bastante amplio, y se tocaban temas como, por ejemplo, hábitos, linaje materno, se hablaba del derecho de esas gestantes y su plan de parto, y se hacían actividades además, tanto corporales como musicales y artísticas. Por el tema de la pandemia y la falta de espacio físico y obviamente el aislamiento, no pudimos continuar con los encuentros, así que continuamos con los controles prenatales individuales, como veníamos haciendo desde el año 2017. La realidad es que los encuentros de embarazadas estaba muy interesante porque, bueno, se abordaban distintos temas, siempre con una base, que era el tema propuesto por el equipo, pero siempre era un abanico porque salían un montón de cosas de otros embarazos, de las experiencias de mujeres que ya habían atravesado un parto y otras que no, experiencias también de los antepasados cuando tocábamos el tema, por ejemplo, como el del linaje materno, y afloraban un montón de cosas nuevas que no solamente se enfocaban en la gestación, sino en temas que podían ahondar la psicología, o bueno, la realidad también socioeconómica de cada mujer, o de la familia y el entorno, el acompañamiento con el que contaban esas gestantes, si tenían más hijos, si no tenían más hijos, bueno, era muy amplio y bastante enriquecedor también para ellas, y para nosotros, porque nos sacaba del eje de estar explicando o enseñando cómo era una contracción, o cuánto duraba, o cómo dar la teta, sino que iba mucho más allá de una charla para embarazadas, ¿sí? O de una preparación integral para la maternidad. Y eso era lo bueno que tenía el espacio grupal, sin descuidar nunca el control prenatal. Bueno, ahora estamos viendo de empezar otra vez con los encuentros grupales al aire libre en el mes de septiembre, pero con encuentros más abiertos, no tan separados por mes de parto, sino vamos a empezar a hacerlo un poco más abiertos y con un número de encuentros menor, o para volver a arrancar y aceitar el tema de los talleres grupales con las gestantes, porque es bastante complicado a veces de organizar, pero bueno, la verdad que está bastante bueno. Y después, por otro lado, tenemos los talleres de métodos anticonceptivos, que los pudimos hacer un poquito más porque, o sea, pudimos hacerlo durante más tiempo porque los comenzamos a hacer antes. El aislamiento fue en el mismo momento para todos, tanto talleres de MAC o taller de perinato, así que se cortó todo junto. Pero como veníamos desde antes haciéndolo, pudimos tener una mayor experiencia en el asunto, y la verdad que la experiencia de los talleres grupales con métodos anticonceptivos es genial, porque cuando viene una chica o una persona a buscar un método anticonceptivo al consultorio, quizás tenemos 6, 7 consultas idénticas, y siempre como que repetimos lo mismo, y siempre nos enfocamos en un método, y como que la consulta no se hace para nada enriquecedora. Al ser grupal, no solamente nos enfocamos en cómo se toma un anticonceptivo oral, o cada cuánto se tiene que aplicar un inyectable, o cómo es el uso del preservativo, sino que también que ahondamos más en lo que es el tema de la sexualidad. La verdad que con los talleres de métodos anticonceptivos pudimos hablar mucho de sexualidad. Para muchas mujeres es todavía un tema muy tabú,
a veces también se une con la cultura de cada una. Todavía tenemos una cultura muy machista en ciertos sectores que hasta incluso prohíben a las mujeres a utilizar un método anticonceptivo. Y con el tema de los encuentros grupales pudimos hablar mucho de lo que son los derechos de la mujer, de lo que es la sexualidad, de lo que es también el buen uso de los anticonceptivos y el uso del preservativo para evitar infecciones. Y desde ese lado también fuimos entrelazando la importancia de lo que es un control ginecológico, la importancia de un Papá Nicolau, y a su vez también nos pudimos encontrar con situaciones de violencia. Siempre está todo como muy, muy entrelazado, muy de la mano. Explicar también que las violencias no solamente son físicas, sino hay violencias de índole sexual, de prohibiciones psicológicas, y además hacer que en el grupo las mujeres encuentren otros pares que tengan un círculo de acompañamiento extra profesionales, ¿sí? De que seamos todos pares en ese momento, de que todos contemos alguna experiencia, o de que una chica de 15, 16 años se encuentre con una mujer de 45, 46 años que cuente su experiencia de vida, que pueda verse reflejada quizás un paciente con otra, y eso la verdad que estuvo muy bueno, y opino que esos grupos hacen que se evite que en situaciones de violencias los círculos de esas mujeres se cierren, que es lo que primero sucede. O sea, ante una situación de violencia, la persona que la ejerce tiende a hacer que su círculo se comience a cerrar. Y en estos encuentros grupales, yo creo que está buenísimo porque se charlan y se tocan temas que exceden al método anticonceptivo rasamente, sino que también hace que se abra el abanico de esa mujer a tener posibilidades de comunicarse, de dialogar y de ser escuchada por sus pares y encontrar un montón de cosas nuevas que le está sucediendo y que quizás no lo sabía o no se animaba a hablarlo. Y en cuanto a los métodos anticonceptivos, el modo que teníamos de trabajar era hablar de todos los métodos anticonceptivos, contar cuáles son hormonales, cuáles son no hormonales, cuáles son el único que previene de infecciones, y además hablar de los que son de larga duración y los que son irreversibles. Y todas las mujeres se iban con su fichita, o sea, con la orden de retirar en farmacia los métodos anticonceptivos todos los meses. Con la primera caja de anticonceptivos se iba a la casa desde ese día, y si era con la elección del DIU, se iban con el turno. Y en el caso de implantes subdérmicos, cuando teníamos, se los aplicábamos en el momento también, inmediatamente después del taller. Tuvimos también muchas mujeres que quisieron hacerse ligaduras de trompa, y bueno, articulamos muy bien con el Hospital de Berisso y el San Martín. Más que nada, en mi caso particular, articulo mucho con el Hospital de Berisso, que tiene una entrada rapidísima para hacer ligaduras de trompa por láparo. Y otra de las cosas que logramos hacer es hablar mucho de la vasectomía y hacer que el hombre también sea el encargado, a veces, de la anticoncepción. Porque la anticoncepción, que es lo que tratamos de hacer en el taller, es que deje de ser una obligación de la mujer, ¿sí? Y obviamente hablábamos de los cuidados y las prevenciones de infecciones de transmisión sexual en relaciones tanto de hombres con mujeres como de mujeres con mujeres. Gracias, Jessy. De nada, Ro. ¿Va a ser un aporte ahora acá Fer, que se sumó? Ahí está. Hola, ¿se escucha bien ahí? ¿Qué tal? Disculpen la entrada tarde, pero estoy de guardia y no podía dejar de atender. Este,
yo no quisiera superponerme sobre cosas que han dicho y quizás no escuché, pero bueno, por ahí me parece importante marcar un poco, digamos, la idea del modelo de atención grupal en general, que tiene tantos aspectos positivos, ¿no? Y que tenemos que considerarlo como un modelo ideal para atender personas sanas. Ese es un concepto muy importante, porque en salud sexual y reproductiva, que es la experiencia que hemos tenido, pero también en salud mental, hay una gran experiencia en el mundo en relación a la atención grupal. Y lo que tiene de particular es que evita que se produzca el vínculo médico-paciente o personal de salud paciente, que es un vínculo, digamos, muy asimétrico, en el que hay una diferencia significativa entre alguien que sabe y alguien que supuestamente va a aprender. Y eso no se puede modificar si no se modifica la estructura de vínculo, porque en realidad el vínculo individual entre dos personas que tienen roles tan distintos sigue sosteniendo esa diferencia de poder de alguna manera. Y dificulta mucho más la posibilidad de que quien se acerca a esa consulta pueda hablar con más libertad, porque se siente en una situación de inferioridad en algún caso. Para romper con esa distancia, el modelo grupal tiene un efecto muy positivo, porque la forma de trabajo es horizontal. Digamos, no, el modelo grupal necesita que nosotros estemos integrados al grupo de manera horizontal, sabiendo que cumplimos un rol diferente, porque nosotros somos los facilitadores del grupo, pero no estamos ahí para enseñar y para que otros aprendan, sino que estamos para facilitar el proceso que se produce entre todas las personas que forman parte de ese grupo. Y es muy probable que todas las personas que están en el grupo tengan mucho para dar y enriquecer a los otros integrantes del grupo, ¿no? Digamos que siempre que se produce el encuentro, digamos que quien participa tiene algo para dar que a los demás le va a interesar, y quien escucha seguramente tiene algo para aportar también. Y ese vínculo es un vínculo horizontal, porque son personas que están pasando por lo mismo, con distintas realidades, y están transmitiendo, como decía Jessica recién, lo que les pasa a a un par, a alguien que está en su misma situación, ¿no? O sea que por un lado tenemos ese aspecto que es un aspecto muy importante que rompe la estructura de vínculo de poder médico-paciente. Otro aspecto que es muy importante de lo que es el trabajo grupal con personas sanas, justamente como están sanas, nosotros tenemos que tratar de evitar patologizarlas. Y la patologización es un proceso que sucede necesariamente cuando se establece esta diferencia justamente que les comentaba recién, y cuando quien está controlando, quien está atendiendo la salud, frente a un comentario o algún reclamo, alguna duda, quizás pide un estudio, trata de buscar algún problema, que eso es lo que pasa en un vínculo individual, como hablábamos recién, y eso genera un estado de patologización, o sea, que la persona que se atiende siente que está probablemente frente a un problema de salud, que quizás no lo confirma en ese momento, pero que le genera un malestar, que le genera un estado de estrés, le genera totalmente distinto a lo que sucede cuando vos comentás lo que te pasa a otros pares que vivieron lo mismo y que probablemente normalicen eso que te pasa en vez de patologizarlo. O sea que el tema de que el vínculo sea entre personas similares, que tienen las mismas inquietudes, y que entre los que no hay esa distancia, genera un proceso de normalización que es necesario cuando el equipo de salud se acerca a personas sanas. Porque si esto no sucede, estas personas sanas que se acercan para mejorar su estado de salud o mantenerse sanas, es muy probable que entre en un estado de patologización, primero vincular y luego real, porque a partir de los estudios que se piden, a partir de las intervenciones que se realizan,
se empieza a producir patología, ¿sí? Y el mismo estrés que produce ese vínculo es un generador de patología. Entonces, digamos, este fenómeno de normalización no se podría suceder de otra manera que no sea vinculándose entre personas en situación similar, ¿no? Entonces nosotros tenemos mucho para aportar en este espacio grupal, porque tenemos conocimiento, obviamente, pero la idea no es que nosotros estemos dando una clase, sino que estemos escuchando, conociendo realidades, aprendiendo de esas realidades y en algún punto orientando la charla, ¿no? Para que esa charla, para que ese encuentro no se vaya hacia lugares que no, digamos, que no son funcionales al objetivo que tenemos. Por ejemplo, se ponen a charlar en un encuentro de métodos anticonceptivos y terminan hablando de otro tema, entonces el facilitador ahí lo que hace es reordenar la charla, pero no estamos todo el tiempo dando clase, no es el objetivo del encuentro. Y ahí nos damos cuenta cuánto tienen las personas para ofrecer, muchas veces conocen sobre cosas más que nosotros mismos. Entonces, digamos, nosotros podemos, digamos, tener una percepción mucho más clara de la realidad que están viviendo, ¿no? Eso me parece como puntos muy importantes, ¿no? Y después considerarlo como un modelo de atención clave entre personas sanas. Esto en la, digamos, en la práctica en el mundo se ha realizado en muchos lugares para distintos estados en los que el individuo está sano, porque esto no es exactamente igual en los procesos de enfermedad, y dan muy buenos resultados. Da muy buenos resultados porque muchas veces cuando nosotros digamos, nos vinculamos individualmente, creemos que estamos dando la información más importante que esa persona necesita, y muchas veces la persona que está escuchando, digamos, no se siente libre como para poder comentar qué es lo que percibió de esas recomendaciones. Entonces muchas veces digamos, no atiende esas indicaciones como uno esperaría, y quizás decide compartir sus problemas con otras personas que la van a entender mejor, que la van a escuchar de otra manera, y hay que ver si el consejo de salud que recibe es el más indicado. Entonces, por ahí este espacio permite que esas, digamos, diferencias se puedan pulir, y ahí estamos nosotros, trabajadores de la salud, para poder orientar. En todo caso, bueno, no, quizás por ahí no, por allá. Entonces me parece que en ese sentido también es mucho más rico. Otro de los aspectos que son muy positivos es la satisfacción que surge a partir del encuentro grupal en la persona que va a buscar a ser atendida y en los trabajadores de la salud. Lo que se ha demostrado en los trabajos grupales es que, digamos, las personas que van disfrutan mucho del encuentro, se sienten como, digamos, valoradas porque son escuchadas, y además tienen ganas de volver. Y forman, como también escuchaba a Jessy que lo comentaba, un microambiente social protector, digamos, porque no es que están comentándolo en un espacio cualquiera en donde puede ser que sean juzgados o puede ser que sean puede ser que sea minimizada su consulta, sino que están en un espacio en donde todos están interesados en hablar de ese tema, y esa persona se va a sentir mucho más, digamos, contenida, comprendida, y estos vínculos se sostienen fuera del momento del encuentro. En todos los trabajos grupales, lo que sucede, y eso me parece también muy importante, es que ese microambiente social que se forma se sostiene en el tiempo. Y se sostiene en el tiempo fuera de los encuentros. Entonces es muy posible que esas mujeres en general, porque estamos hablando de salud sexual y reproductiva, que está muy orientado hacia el género femenino, sin embargo, digamos, son encuentros que están abiertos para los varones también. Pero principalmente la población objetivo son mujeres. Muchas veces se mantienen vinculadas fuera de los encuentros y resuelven cosas que tendrían que esperar hasta la próxima consulta para poder resolver. Entonces, ese espacio de tiempo en el que
no se encontraron con el equipo de salud, se puede vivir de dos maneras. Una manera que es quizás preocupados por algo que no tiene mucha importancia y que los mantiene preocupados durante quizás un mes hasta que vuelven a la consulta, o simplemente al mantener ese grupo de pertenencia, resuelven esa consulta entre ellas, comentándolo, y se dan cuenta que no es un problema. Entonces el periodo de espera hasta el próximo encuentro es un periodo que no se vive bajo una situación de estrés, preocupación o mala calidad de vida, sino que se vive de otra manera. Y eso también es construir salud, digamos, no es que solamente en el momento que vemos a las personas. Entonces lo que nosotros notamos es que se produce un proceso continuo, ¿no? Y una vez que termina el proceso vincular grupal, porque se concluye con los objetivos, es muy posible que esos vínculos se sostengan también, que eso nosotros lo vemos en el caso de los encuentros, por ejemplo, con gestantes, que se encuentran durante todo su embarazo, que comparten sus procesos de parto, y que cuando termina el proceso se vuelven a encontrar durante mucho tiempo, porque tienen algo en común que se sostiene en el tiempo, que es ese proceso que vivieron, la resolución de ese proceso, y el vínculo se consolida, por lo cual es muy probable que en la crianza de sus hijos sigan vinculándose fuera del sistema de salud. Y eso también es seguir construyendo salud, pero con la diferencia de que quienes, digamos, están en ese proceso vincular se sienten empoderados porque sienten que por sus propias decisiones están mejorando su estado de salud. Y no es que tienen que ir a consultar a alguien para que les diga si está bien, sino que pudieron resolverlo en un proceso de vínculo, digamos, por fuera del sistema de salud. Entonces eso también me parece un valor agregado que tienen los encuentros grupales, ¿no? Bueno, y después el tiempo, que también es muy importante, porque el tiempo de escucha y el tiempo de compartir en un espacio grupal es mucho mayor. Y en ese sentido es beneficioso para el paciente, porque tiene posibilidad de evacuar todas sus dudas, que normalmente en una consulta individual no se puede hacer, no porque no solamente porque el personal del equipo de salud no quiera, al contrario, sino porque no se da la oportunidad, porque los tiempos son cortos, porque viene otro paciente. Entonces, el tiempo, digamos, se multiplica. En un cuidado prenatal individual, el tiempo que se vincula a la mujer embarazada con el profesional de salud es una décima parte del tiempo con el que se vinculan en un espacio grupal. Entonces, eso es beneficioso para el paciente, no hay ninguna duda, y para el equipo de salud también, porque el equipo de salud no tiene que repetir 10 veces lo mismo. Cuando vos repetís 10 veces lo mismo, en un momento te cansás. Y muchas veces te pasa que no decís todo, que decís una partecita, después en el siguiente paciente decís otra partecita. En cambio, cuando vos tenés un espacio de tiempo más grande, en el que tenés que decir lo mismo, pero una sola vez, lo podés amplificar, podés dar detalles, podés hablar de todos los aspectos involucrados, como cuando la escuchaba recién a Jessie, ella hablaba de la importancia de poder marcar el rol que tienen los varones en la anticoncepción, aspectos de lo que es la sexualidad, aspectos que quizás no se puedan charlar en una consulta individual porque el tiempo no da. Entonces, los tiempos se optimizan para las personas que se atienden y para el equipo de salud, ¿sí? Bueno, otro de los beneficios que tiene. Y nosotros lo que vemos en la práctica es que las personas que se atienden de esta forma tienden a volver a atenderse. Tienden a sostener estos vínculos, porque son vínculos que les hacen bien a su vida, digamos. Entonces muchas veces se acercan, aunque quizás no haya una motivación tan profunda en lo que tiene que ver con su salud, sino simplemente para escuchar, para sentirse acompañados, para saber que hay una persona que los escucha. Y eso nos acerca mucho más. Y otra cosa que me estaba olvidando que también es muy importante, digamos, que el trabajo interdisciplinario, que es muy difícil hacer de otra manera que no sea en atención grupal,
Pues no es lo mismo que vos veas a una persona, la mandés con el psicólogo, después la mandés con la socióloga, después la mandés con la pediatra, después que lo atendamos entre todos. Porque todos tenemos algo para aportar que seguramente desde la expertise de cada uno va a ser más rico que si una persona, digamos, transmite la información de todos los saberes. Entonces, el trabajo interdisciplinario que se refiere justamente a que haya distintas profesiones o distintas ramas de la salud que están trabajando vinculadas entre sí, es mucho más fácil en el espacio grupal. Y además permite que nosotros como profesionales de la salud podamos conocer a todas las personas que se atienden, no solamente al que nos tocó atender a nosotros. Entonces, eso permite que después del trabajo grupal, nosotros podamos tener un trabajo, digamos, profesional en el que podamos compartir lo que vivimos y podamos construir sobre eso para que en nuestro próximo encuentro tengamos mucho más para dar, digamos. Bueno, esto de hablar sobre el trabajo interdisciplinario es agregar sobre cosas que ustedes ya saben, pero esto es mucho más posible en un espacio grupal que en un espacio individual. Ahí, Jessy, Perdón, levantaste la mano. Sí. No, no, que además la interdisciplina, digo, nos ayuda en realidad a todos, porque, qué sé yo, quizás en un grupo en donde hay pediatras o donde hay distintas disciplinas, a nosotros mismos como profesionales nos ayudan o nos dan herramientas para cosas que no hacemos cotidianamente en el día a día en nuestro consultorio con nuestra especialidad. Particularmente me ha pasado también con las chicas de psicología, de encontrar en el espacio grupal personas que hacen muchos silencios y que ellas lo sé que a mí particularmente Ay, se está cortando, me parece. no me prepararon. Entonces se aprende mucho también de los compañeros de otras ramas a laburar. Tuvimos que trabajar con esos silencios. Y Jessy. Jessy, disculpen, pero deberíamos darle paso a los otros equipos que nos quedan 3 todavía. Dale, ¿Sí? bárbaro. Bien. Bueno, gracias por recibirme tarde. Gracias. Ahora siguen acá todo el equipo, hay un montón, de violencias de género. Bueno, hola, ¿cómo están? Me presento, yo soy Felipe, soy psicólogo social y formo parte del eje de violencia. Acá estamos varios que formamos parte del eje, no sé si quieren ir presentándose, si no, nos vamos presentando. Bueno, está Ro, que es quien está coordinando, está por ahí también Eva, por ahí Gaby, con Ciro, está la Chile, bueno, Norma, Garrido, somos unas cuantas personas en el eje, que en el eje, digamos, el dispositivo grupal que manejamos son las rondas de mujeres. Un poco, bueno, celebramos este espacio para poder compartir grupales con la comunidad y también entre compañeros, ¿no? Creo que está muy bueno como tener este espacio. Como les decía, desde el eje tenemos el dispositivo grupal de las rondas de mujeres. Un poco surge la propuesta, como veníamos comentando, ¿no? En esto de la potencia de lo grupal y de pensar qué nos dice el síntoma, ¿no? Parece como un síntoma, ¿qué hay de social ahí? Bueno, a nosotros nos parece que en eso de social que hay en la violencia por razones de género es la rotura de lazo y de redes que hay detrás de todo proceso de violencia por razones de género que está producida por situaciones sistémicas que responden al sistema patriarcal, sexual, al sistema cisexista, que reproducen lógicas que violentan cuerpos y personas que ejercen prácticas por fuera de las normas que van construyendo.
Eso como para poner un poco, ¿no? Para presentar como cuál es eso, ¿no? Eso social que nosotros identificamos. En función de eso, contarles un poco cómo es el circuito de atención y de abordaje a estas situaciones. Hemos tenido, como en la UPA, digamos, hemos identificado en la misma atención que vienen a realizarse personas, bueno, como contaban los compañeros, ¿no? De los distintos dispositivos se localizan situaciones de violencia, y la idea es que desde el eje, ¿no? Como el esquema que tenemos armado, es poder generar un primer encuentro de una entrevista, un espacio de primera escucha, le llamamos, para poder poner en común algunas cuestiones, poder a realizar una orientación, conocer a esa persona que ha sido, ¿no? Como víctima o que ha atravesado situaciones de violencia, y poder ver si existe la posibilidad de que pueda participar de una de las rondas. Un poco la gran mayoría de las personas que atraviesan por esos espacios de primera escucha o de primer acompañamiento, luego terminan en una ronda de mujeres. En este momento tenemos 3 en funcionamiento. Y bueno, digamos, a partir de este punto, entendemos que la violencia por razones de género no es algo privado, sino que es algo justamente social, cultural y colectivo, que tiene, ¿no? la potencia de lo grupal, la posibilidad de poner en funcionamiento eso grupal, eso social, colectivo, cultural. Es por eso que, digamos, apostamos a este dispositivo para elaborar y reelaborar como las implicancias y las fracturas que dejan las situaciones de violencia cuando son crónicas y cuando tienen como mucha fuerza. Digamos, la violencia lo que hace es desarmar simbólicamente a las personas que son víctimas. Las violencias por razones de género desarman, ¿no? Como simbólicamente a las personas, que ese desarme simbólico tiene una implicancia subjetiva muy fuerte, que, digamos, entendemos que a través de la palabra es que eso puede empezar como a recobrarse y a volver a andar. Entonces, como bueno, venimos conversando un montón acerca de eso, ¿no? Es como que ahí lo grupal tiene como mucha potencia en pensar esto, ¿no? Lo horizontal, la posibilidad de conocer otras experiencias. Pensamos las rondas desde un lugar que pueda generar pertenencia y a su vez intimidad, ¿no? Eso es como una cuestión muy importante a la hora de que una persona pueda narrar como situaciones que ha atravesado. Y un poco el objetivo que tienen las rondas es pensar, ¿no? Como tratar de armar esa persona para que no se sienta culpable por la violencia que recibió, que no sienta que es responsable de esa violencia que ha atravesado, que pueda armar sus redes y pueda, sobre todo, ¿no? El objetivo de las rondas es poder armar un proyecto de vida, un proyecto vital, que bueno, en un principio comienza quizás como con trayectorias más cortas, ¿no? Como que puedan sostener algunos pequeños proyectos que a su vez, ¿no? En el acompañamiento que brindamos como equipo, que es, en gran medida es sostener un encuadre, ¿no? Es sostener la posibilidad de que ahí sucedan cosas y que ahí haya un intercambio entre las personas que atraviesan estas situaciones y que las han atravesado también, porque bueno, esa es otra de las características de la ronda, digamos, no, cuando escuchamos una persona que porque se ha atendido o porque ve algún cartel o por lo que fuere, se acerca a un espacio de primera escucha, no tiene que ser necesariamente una situación clásica de ruta crítica y recién hice la denuncia, entonces vengo a una ronda de mujeres, sino también personas que se le reedita esa violencia o aparece como esa violencia que ha sido ejercida quizás años atrás, pero empieza a problematizarse ahora, a desnaturalizarse los efectos de esa violencia en un presente a partir de algo, ¿no? que puede ser varias cosas. También hay lugar para esas personas en las rondas porque entendemos que es parte de elaborar como la violencia, ¿no? Si pensamos en esto y como vuelvo a lo que decía al principio, como de la violencia sistemática, el tipo de violencia y la modalidad de violencia simbólica, digamos, se ejerce sobre todo todos quienes habitamos, ¿no? bajo este sistema.
patriarcal y heterosexual. Entonces, bueno, un poco esas son las cuestiones que trabajamos en las rondas, como pensar el proyecto de vida. A ver. Yo quería acotar algo más, un poco de ruido al micrófono, pero bueno, un poco cuando pensamos el porqué de las rondas, cuando iniciaron, digamos, y la atención a las mujeres que atravesaban situaciones por violencia por razones de género, además de la alta demanda, porque estábamos en plena pandemia y que se han recrudecido las consultas y las mujeres que atraviesan estas situaciones, tenía que ver un poco con esto, con los lazos rotos, ¿no? Que consultábamos para ir a las primeras entrevistas en consultorio o en espacios individuales, consultábamos si tenían redes, y había esto que decía Félix, que ha caído, ¿no? Él tenía como todo el tejido y la red cortada, producto de esta violencia, con su familia, amigues, y bueno, la potencia que tienen las rondas, empezamos a ver que se armaba algo ahí, un poco lo hablaba Jessy hace un ratito, lo que se arma en el entramado territorial incluso, porque después se juntan, se arman grupos de WhatsApp, hemos tenido experiencias que una es la madrina del hijo de la otra, digo, se arman y se vuelven a crear esos vínculos tan importantes para la salud. Nada, un poco eso, la apuesta de también el porqué de las rondas. Sí, bueno, como por ahí estuvimos charlando entre todos los equipos y demás, como acá desde la UPA entendemos la salud de una manera integral, esto, comunitaria, territorial, no una cosa de puertas para adentro en un consultorio. También, bueno, por ahí valoramos y desde el eje pensamos, ¿no? Como en esta cuestión de la heterogeneidad, no solamente de las personas que forman parte de la ronda, de no hacer ninguna distinción en términos de eso, sino como al revés, entender esa heterogeneidad como potencia para poder abordar las dificultades que se presenten en las trayectorias de salida, ¿no? que implican salir de la violencia, sino también de los equipos, ¿no? El eje de violencia es un eje transversal que piensa distintas cuestiones, que se encuentra dentro por ahí de la unidad de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, que creo que ahora se le ha cambiado el nombre, y se piensa, digamos, desde una lógica intersaberes, como esto multidisciplinaria, lo cual brinda más potencia y permite también en esa horizontalidad de que cada uno pueda aportar desde lo que sabe y desde la posibilidad de cada uno, como eso, más potencia a los abordajes y a las intervenciones para hacerlas como más adecuadas. Por ahí una cosa que estamos como eje, ¿no? Pensando, que también lo entendemos como un dispositivo grupal, quizás no pensado en el abordaje de las situaciones puntualmente, pero sí como en continuidad, es la formación de promotores y promotoras territoriales de género y diversidad, donde no, por ahí van a formar parte quienes están atravesando ahora las rondas de mujeres, y la idea es poder pensar, ¿no? Como esa formación de promotores, ¿no? De promotoras de derechos en la comunidad, en el territorio, como facilitadoras de lazos, y además pensar, ¿no? Como ese pasaje entre quien se encontraba como en una situación de vulnerabilidad por ese sistema, replicando herramientas para poder justamente revertir como los efectos del mismo. Por ahí lo pensábamos como, ¿no? Este grupo permitiendo el pasaje a algo más vivo, como conectar con eso, con el proyecto, que es un montón, ¿no? Como creo que en los tiempos en los que estamos. Eso, no sé si... Gracias. Ahora continuamos con el taller de movimiento, que también varias compañeros, así que se irán presentando. Buenas. Bueno, no nos habíamos organizado mucho para hablar, pero creemos todos los que participamos del taller
y también invitamos a quienes participan en el taller como usuarios para que puedan contar su experiencia. Así que la idea no es hablar mucho nosotros, porque además desde a Florencia que arrancó hasta todos los dispositivos, la lógica de lo grupal nos viene atravesando y la sostenemos con la misma mirada. No sé si por ahí nos queremos presentar. Está Feli, está Gaby, está Priscila, Rosario, Aldana. Y está Rita, que participa del taller, y está Matilde también. Por ahí contar brevemente, decir, de Cuerpo y Movimiento, que hoy ya le cambiamos el nombre y se llama Espacio de Arte y Salud Mental. Sí, es un dispositivo que arranca de la salud mental directamente y que intentamos justamente que el sufrimiento psíquico no sea algo privado ni sea psicologizado, y entender que muchas veces el consultorio individual trata de culpabilizar un poco, de responder demasiado a la persona de cuestiones que son causas sociales. Entonces, por ahí la posibilidad de que se encuentren y de que compartan lo que les está pasando tiene otra potencia y un sujeto colectivo. Bueno, cuando arrancamos con la ronda de mujeres y ahí nos dimos cuenta que la parte psí y el pasar el sufrimiento solo por la palabra quedaba corto, ¿sí? Que había un cuerpo ahí que había sufrido y había que poner a trabajar. Ahí es donde convocamos a 2 talleristas y empezamos en la ronda de mujeres a trabajar con ellas, y después planteamos este espacio que fue abierto a la comunidad, que podían participar no solamente quienes estaban en la ronda de mujeres, sino abierto a la comunidad. Se planteó que durara un mes nada más, que era en la época de verano, y nos vimos llevados, más que porque ellos seguían concurriendo, a seguir planteando este espacio, a seguir sosteniéndolo. Así que bueno, ya llevamos 8 meses. No sé si una quiere contar algo, tenemos un video y por ahí también que puedan tener voz quienes participan. Entendiendo, bueno, por ahí esto, ¿no? Nos planteábamos hoy habíamos hecho todas unas filminas, todo para presentar, pero después los dispositivos contaron muy bien todo lo que habíamos pensado mostrar. Pero bueno, ¿qué cuerpo trata el sistema de salud? ¿Qué lugar el cuerpo? ¿Qué lugar le da a la psique? Y también cuestionar la práctica del usuario, porque en general el usuario viene y demanda algo que hegemónicamente se sostiene que tiene que ser una consulta individual, o que tiene que ser dentro de un consultorio, y bueno, también fue tensionar un poco, ¿no? No caer en esa respuesta y por ahí dar respuestas alternativas. Sí, no sé si está Pri, pero... Quería agregar algo a lo que decía Eva, yo soy Rosario. Sí, con respecto al hegemónico también, digo, el trabajar con el teatro, con la danza, dentro de un espacio de salud, trabajar por los bordes, como decimos, porque, o sea, nosotros somos quienes estamos ahí a la vuelta, y también eso significa algo, y digo, más allá de la pandemia, el estar como, el resistir y el intentar meternos desde todos lados, ¿no? Físicamente, estamos físicamente a la vuelta, más allá de que hemos encontrado un espacio muy lindo. Eso por un lado, y después... yo quería contar más o menos cómo trabajamos, es decir, primero, bueno, la importancia de la danza, del teatro, del arte, como una herramienta de autoconocimiento que, a mi parecer, es una de las maneras también de prevención. Trabajamos o sea, se suman personas, se han sumado personas que quizás no se habían detenido ni siquiera a respirar, digo, algo que sabemos que hacemos, pero nunca cerramos los ojos y respiramos.
desde eso hasta personas que sí, que ya tenían otro manejo. Entonces hay a partir de esto, del autoconocimiento, no sé, es como a partir de muy poquito, desde dónde están mis órganos, qué sé yo, con qué están relacionados, con qué sensaciones, qué emociones, cómo llego, cómo me voy. Hemos trabajado los chakras, bueno, muchas cosas que hacen que uno se empiece a percibir, y también con respecto a lo grupal, el conocimiento se da a la par, digo, ¿no? Yo me voy conociendo, pero al mismo tiempo que me voy viendo en mis compañeros y ellos se van viendo en mí, y hay algo que ya que me excede y que sale, y que solo se puede dar en un dispositivo de esta manera, y que se da por todos lados, porque no solamente en esta forma de trabajo, sino en cómo trabajamos nosotros como facilitadores, como nombraba hoy Fernando, y en cómo en algún momento, hay algo, nosotros vamos pensando en cómo trabajar a partir de cosas que surgen ahí, porque siempre estamos abiertos a ver con qué nos encontramos, qué temas trae cada uno, si es, más allá de situaciones vividas, dolencias físicas, y se trabaja a partir de eso. Entonces, voy a la manera de... Ahí se ve lo grupal, cómo sale, cómo uno de alguna manera plantea cosas como excusas, como ejercicios como excusas, o como decía hoy Feli, de sostener algo para que se dé ese encuentro en el grupo, ¿no? Pero ya como facilitadores ya hay algo que sale de nosotros y que empieza a funcionar solo. No sé si me expliqué. Seguramente no. Cuando quieran que pase el video, me avisan. Pensaba una cosita nada más, que la mirada donde quizá quien se ha acercado al taller estaba con medicación, y la apuesta siempre es a sostener la menor medicación posible y a encontrar respuestas alternativas. Eso. No, yo quería agregar, bueno, mi nombre es Priscila, yo soy profe de danzas y nutricionista, y bueno, la verdad que la propuesta del taller fue todo un desafío. También es un placer, quería agregar, de trabajar en este equipo, donde, como decía Ro, también vamos tomando cosas que van surgiendo, ¿no? Que traen las personas que participan, y las vamos como reorganizando en distintas actividades y consignas, pero trabajamos mucho con lo que sucede ahí. Y quería agregar algo de eso. En el arte se trabaja mucho desde la experiencia, del sentir, del estar. Eso sucede encuentro a encuentro, entonces hay algo de los pensamientos y de lo que traemos que queda por fuera, porque nos detenemos en el hacer. Y bueno, y no solo pensar en el arte como entretenimiento o como ocio, que también, porque nos divertimos mucho, esa es la verdad en cada encuentro, sino como campo de viento. Entender que lo tomamos hoy como herramienta, pero también nos habilita esto que decía Ro recién, al autoconocimiento, a generar la creatividad, o en realidad no a generar, sino a hacer florecer la creatividad que hay en cada uno de nosotros, que bueno, que no necesitamos haber transitado un espacio de arte previo para participar del taller, sino que buscamos recuperar, bueno, qué es lo que cada uno trae, y eso sucede, y lo más lindo
del taller. Entonces, la idea o el objetivo es precisamente transformar esas creencias o esas penas o esas cuestiones que nos suceden a todos en este espacio. Es decir, a veces cuando queremos poner en palabras todo lo que trabajamos nos resulta difícil porque abordamos mucho, hoy, bueno, como mencionaba Ro, esto del poder respirar, del poder percibir que respiramos. A veces no tenemos ni ese momentito en el día para poder bajar un cambio de decir inhalo, exhalo. Bueno, eso lo hacemos bastante, trabajamos mucho la conciencia corporal, el ver cómo estamos, cómo nos sentimos. Está la palabra, pero bueno, también está el movimiento ahí muy, muy presente. Bueno, eso, no me quiero explayar mucho más, pero bueno, creo que esta de la escucha del cuerpo es bastante importante en el espacio. Y bueno, para poder eso, transformar, eso es un poquito lo que buscamos. Y bueno, y gracias por el espacio. Y también, perdón, quería agregar una pequeña cosa. Como decía Eva, digo, hay personas que llegan, que han llegado con medicación y de pronto que se han mareado en clase o que era su primera salida más allá de la medicación con respecto a la pandemia y a los miedos de salir. Personas que de pronto llegan, nosotras laburamos en una ronda. Llegan, se presentan, en general dicen, me pasa tal cosa, me llamo de tal manera, me pasa esto, no sé, no puedo mirar a los ojos, me acuerdo que en algún momento se comentó, no me animo a esto, no puedo esto, me siento sola, bueno, se tira ahí, y después los ves, no sé, 3 encuentros más tarde, o incluso a veces en los mismos encuentros, en donde ese no puedo enseguida se empieza a transformar. Y se transforma, digo, y antes de que se transforme, también por los mismos compañeros que los reciben siempre muy bien y les dicen, no, mirá, acá te va a pasar esto, lo otro. Ya antes de que se dé la transformación, ya esos compañeros de alguna manera le prometen que en ese grupo se va a transformar. Esto, y una de las cosas también muy satisfactorias es el irse después y con Priscila, que generalmente viajo en el colectivo con ella, es irnos comentando sobre, mirá, y acá, y te acordás cómo ingresó, y de pronto esto y lo otro, ay, qué bueno esto, y digo, eso también me parece como que está bueno destacar, ¿no? Del disfrute de este tipo de trabajo. En generales, los distintos espacios que fueron mencionando son una propuesta y una apuesta que por ahí tiene lo subversivo de lo novedoso, que ni siquiera lo es tanto porque hace mucho que se viene elaborando de manera grupal, pero por ahí no de manera masiva o hegemónica, tomando palabras que han surgido. Pero bueno, también me resuena esto de que no sean prácticas de control. Sino que pasa a empezar la salud desde otro modo, desde otro lado, y de poder escucharse también con los saberes, los recursos, las herramientas con que otros u otros cuentan a la hora de afrontar diversos procesos, digamos, de salud y enfermedad. Como pensándolo en pleno transversal de lo que se ha ido diciendo en todo este encuentro. Bueno, gracias. No sé si alguna más del equipo acá de la CONCE iba a decir algo. Se nos ha hecho un largo, no pensamos que iba a durar tanto, así que gracias por estar. Pero bueno, si alguien quiere preguntar algo, aportar algo más, bienvenido. Yo quería decir 2 cositas. Escuchaba ahí a Manuela hablar de subversivos. Subvertir el orden establecido.
Yo por lo menos lo que leí de antecedentes de grupalismo, de grupos, había crecido mucho en la época de los 70 y la dictadura, la represión se encargó de aplastar, de prohibir, de poner en tela de juicio la práctica grupal, salvo excepciones que quedaron funcionando como equipos catárticos o sin esto de control, que decías, como no caer en el peligro de que el grupo sea, el profesional juegue un rol de paternal, de control, ¿no? O que el grupo muera o habite o exista solamente como un espacio donde uno vuelca de forma egoísta, individual, la problemática, eh, y no se trabaja a partir de ahí, entendiendo que la problemática es colectiva y que probablemente, y como dijimos y vemos, el abordaje es colectivo. A mí me dio mucho gusto, y está ahí Seba serio, encontrar y encontrar en ustedes cada vez más grupalistas, personas que piensan que el camino va por ahí. Ahí estaba viendo también el grupo, la UPA 15. Y nada, y contagiar, ahí decía también la compañera, que creo que ya se fue, ¿cómo se llama? La obstétrica, se me fue el nombre. Pero bueno, Jessy. Jessy, la resistencia a veces a trabajar lo grupal. Pero yo soy medio fanático, anduve siguiendo bastante lo que publicaba y decía Diana Cordón, una psicóloga que trabajó, no, psiquiatra, que trabajó con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y como resultante o parte del trabajo en salud, porque trabajó en grupos, la angustia, la ansiedad de las madres por el sufrimiento de la pérdida de sus seres queridos, la resultante de esos trabajos eh, dieron como, nada, el pañuelo, o sea, crearon subjetividad, que hoy no se pueda, o sea, todo lo que representa el pañuelo de madres, la lucha por la verdad, la justicia, ¿no? ¿Cómo son las tres palabras? Verdad, justicia y memoria. Es el proceso de un equipo de salud, trabajando con todo el saber que puede traer los usuarios, usuarias de ese equipo de salud. Yo creo, como síntesis, así como idea que se me ocurrió escuchando todo, es que las epidemias que sufrimos, las crisis de ansiedad, que son una epidemia, cada vez más personas las padecemos, la diabetes, la hipertensión, el COVID, un montón de epidemias que estamos viviendo y sufriendo, necesitan una solución que no va a nacer en un consultorio, que van a nacer necesariamente, o sea, tienen la necesidad de que surjan de lo grupal, del aporte de lo colectivo, de las ideas, del debate. Entonces creo que el grupalismo, lo que estamos haciendo, la atención en grupo, no solamente demuestra ser muy rica, sino que va a ser y necesitamos que sea la solución de fondo a los problemas que hoy sufrimos, estas grandes epidemias. Así que bueno, eso es el desafío que tenemos por delante, de contagiar a más equipos para que desarrollemos esta práctica que no es improvisada, que tiene una técnica, que es compleja y que hay que ir aprendiéndola, porque lamentablemente la dictadura militar aniquiló todo el proceso que se venía desarrollando de los espacios grupales. Hay que retomar las experiencias previas, pero tenemos mucho por crear, por desarrollar, por inventar. Así que bueno, agradezco mucho todo lo que han aportado, que han dicho, y emociona. El videíto del espacio del equipo donde está Matilde, muy lindo, la verdad que emociona mucho todo lo que han comentado. Bueno, muchas gracias, Guille. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo antes de cerrar, ya que me nombró el Guillote, la verdad que genera, como dice él, mucho orgullo ver toda esta gente hablando de grupalidad. Me acuerdo cuando asumió el Guille como director, que estábamos los dos solos ahí adentro de la UPA, pensando esto, en cómo empezábamos con un grupo de embarazo, era que nos costó un montón. Y después de a poquito se fueron sumando todos y todas las compañeres, que por suerte algunos ya traían experiencia de lo grupal, y hoy está acá Víctor.
somos muchos haciendo esto y me parece fundamental no solo en cualquier situación de salud y enfermedad el abordaje grupal. El abordaje grupal discute el modelo médico hegemónico, discute esa desproporción que hay entre el profesional que se sienta del otro lado del escritorio y el paciente, el usuario, la persona que llega del otro y escucha cómo le vuelca lo que tiene que hacer, lo que le pasa. Es más, hasta se llega a decir, yo sé lo que te pasa a vos y por qué venís, a veces sin escuchar, y la grupalidad rompe con eso, el círculo rompe con eso, equipara los saberes, equipara las situaciones de poder entre las personas y sirve para aprender, Aprendemos muchísimo de esas situaciones los que venimos estudiando y los que somos profesionales, en los lugares donde, por lo menos a mí me pasa, que los lugares donde más aprendo es cuando comparto grupos, porque las personas se animan a abrirse y cuentan todo lo que les pasa y siempre hay una dimensión de lo que está pasando, de lo que le pasa a la otra persona que nos cuesta y que se da esa apertura por la grupalidad. Y también tiene que ver mucho tiene que ver mucho, no, es todo, como decía Guille, con lo político, porque la grupalidad genera organización, y la organización es lo que va a hacer que nosotros podamos transformar nuestras vidas. La organización de las mujeres, la organización de aquellas que se acercan para abortar, de aquellas porque tienen diabetes, de los grupos de embarazo, a partir de esas problemáticas se abren un montón de problemáticas más, y eso lo que genera es que pongamos en discusión todo. El grupo no solamente por ahí es el lugar a donde llevamos las respuestas, sino también el lugar donde encontramos las soluciones. Por eso en su momento, como contaba Guille, los militares disolvieron cualquier actividad grupal que existiera, porque el grupo es lo que va a transformar y lo que va a generar que nosotros podamos organizarnos y que podamos cambiar nuestra forma de vida. De hecho, la UPA 6, la de los hornos, la que nosotros trabajamos, salió del encuentro grupal del barrio. El barrio se organizó, se juntó, analizó su problema y lo que ellos vieron es que en su momento necesitaban un hospital y se organizaron y fueron al ministerio y ahí está la UPA. Ese me parece que es el camino que trazaron los vecinos de Los Hornos, el que tenemos que continuar. Y el otro día, no sé si estaban todos al tanto, pero se acercaron de la Secretaría de Género y Equidad, del Ministerio de Salud, y estaban las compañeras que se acercaron muy sorprendidas por esto que se está haciendo con el ILE, con el IBE, porque no hay otro lugar en la provincia que esté funcionando tan bien como que están funcionando en Los Hornos. Sí hay experiencias por privado o por fuera de lo estatal, organizaciones sociales que hacen grupos, pero no hay ninguna dentro del ministerio, dentro del Estado que esté impulsando esto. Y la verdad que a mí me llena de orgullo que salga de la UPA 6 el norte a seguir y que nos pidan que seamos nosotros los que compartamos esta experiencia, que podamos normatizarlo, que podamos darle un marco para llevar a otras instituciones y que se pueda repetir esto que estamos haciendo acá. Así que feliz y re contento por esto que sucede y bueno, vayamos por más. Gracias por este espacio. Y me voy que tengo un hijo ahí que está destrozando todo, me piden que lo haga. Así que, gracias, nos vemos. Bueno, gracias Eva. Chau, chau. Bueno, vamos a dar por terminado. Nos quedaron unos videitos que tenían las chicas del taller, pero bueno, no se ha entrado todo hoy. Pero bueno, muchas gracias a todos y nos veremos en 15 días.